El uso de guantes y mascarillas ha acarreado un problema derivado para el medio ambiente, porque Diría, mire que nos está dejando el foco de infección ahí. Diría que se tomen las cosas en serio, porque la verdad es que esto no es broma. Tiran para lo mismo mascarilla que otras cosas, entonces eso es difícil. Yo creo que no lo tiene muy claro la gente dónde ponerlo. Y he visto por el campo, que eso me sorprendió un montonazo, gente que... para afrontarlo es el caso de la ciudad de Roma, que guantes al suelo. O sea, algo que duela en el bolsillo. Entonces, botarlo en el sitio que se tiene que tirar. Yo les había dicho que se estaban rematando las mascarillas en las calles, porque dijeron, oye, ¿qué pasa con las mascarillas? No nos vamos a vender más, pésimo negocio. Bueno, esto fue lo que ocurrió, lo que reporteamos hoy en el Aquí Somos Todos. Hoy recorrimos las calles de Santiago. Nuestra misión, constatar el uso y los precios a los que se están vendiendo las mascarillas. Y nos dimos cuenta que los precios han bajado considerablemente. ¿Será que la pandemia está terminando? ¿La gente las seguirá usando? Sí, más lo hago en los espacios libres. No, que la persona que está a cargo de la salud, que la piense bien. Porque que no pase como en otros países que está, ¿cuántas personas han muerto? Millones. Entonces tienen que realmente usar la cabeza, no los pies. No, porque en invierno generalmente nosotros nos resfriábamos mucho con el mismo contacto con la gente que va en la micro, en el metro, y esto te ha ayudado bastante. No es una buena opción. ¿Por qué no? Porque todavía hay muchos contagios, hay gente que ha sufrido, mis papás son adultos mayores y también tuvimos problemas con el virus y creo que no es una buena opción por el momento. No, no voy a hacer, no porque yo soy diabética, hipertensa, hemática crónica y esto, el smog me hace terriblemente mal a mí. Entonces voy a seguir con la mascarilla. Soy hipertensa, tengo diabetes, yo me voy a seguir cuidando igual. Los que son enfermos crónicos deberían usar la mascarilla sí o sí. Sí, de todas maneras, igual los que tienen síntomas respiratorios, aunque no sea COVID, si uno está resfriado, sí, es mejor usar mascarilla. Si uno como lo hacían los orientales siempre, pues lo hacen, eso. un hábito. Y lo que pasó es que los orientales habían vivido una pandemia en una escala menor en su región hace un tiempo atrás y adquirieron esta costumbre. Pero además hay otros lugares donde debemos usar la mascarilla. Por ejemplo, cuando hacemos fila. Por ejemplo, al entrar a un local o al subirnos al metro. Antes de subir ya uno hace una fila, en ese momento tiene que ponerse la mascarilla. Por ejemplo, para acceder a un restaurante, en los paraderos de micro. Ahora, yo no creo que sea un 70% que va a seguir usando la mascarilla. Por eso le digo que va a ser muy raro. Yo creo que va a ser al revés, va a haber además un 30%. que se empezar a relajar de ver el resto que usa sin mascarilla. Qué rico si todos queremos sacarnos la mascarilla, doctor. La verdad es que es un deseo de la mayoría de la gente, pero es prudente que en algunos casos, por lo menos, sigamos usando. Si tenemos síntomas, si tenemos familiares que pueden complicarse, si nos subimos al metro. Oiga, y no solamente por el COVID, porque esto nos protege de la influenza, de tantos virus también que está circulando, sobre todo ahora cuando van a empezar en los meses más fríos de invierno. Pero cierto, de todas maneras, si uno ¿Hay ve... influenza? Hay influenza, ya estamos en proceso de vacunación. Recordemos que vacunémonos luego porque la vacuna se demora 2 semanas en darnos las defensas necesarias. Entonces, si nos vacunamos hoy, ¿ya? Recién en 2 semanas más, como a comienzos de mayo, vamos a estar protegidos. Así que muy importante recordar eso. Ya hay influenza, es bueno vacunarse más que nunca. ¿Se puede vacunar contra el COVID y la influenza al mismo tiempo? Muy buena pregunta. Yo me hice eso, ¿ya? Y todo el mundo estaba sorprendido porque decían las 2 vacunas, si una da problemas, 2 debe ser el 2. Y la verdad es que no. Dormí en la noche, me levanté al día siguiente, fui a trabajar igual que siempre. No. Que un doctor poco es más de sueño. ¿Viste un roble, Chana? ¿Tú que te estás quejando del brazo? ¿Todavía mira cómo le quedó? Pero ese es como moradito. Moretón. Sí. O sea, probablemente, claro, pinchó algún vasito. Ese fue... No, yo quedé sin moretón y lo único que me dio un poco de sueño, pero nada más. Y las 2 el mismo día. Ahora, si alguien tiene un poco de miedo y quiere esperar un poco, puede esperar unos días. Pero no hay ninguna evidencia científica que sean incompatibles las 2 vacunas. Doctor, ¿usted recomendaría una 5ª vacuna? De todas maneras, yo creo que
siendo bien sincero, Chile ha ido un poquitito más adelante. En algunas cosas somos más adelantados que otros países. Israel y Chile fueron antes, ¿te acuerdas? Sí. Con la tercera y la cuarta dosis. Sí. Y hace pocos días Estados Unidos dijo, sí, la cuarta dosis. Yo creo que deberíamos, sí, yo pediría que las autoridades cambiaran el término y ya no se hable de cuarta dosis, de quinta dosis, de sexta dosis. ¿Cómo deberían hablar? ¿Refuerzo? Refuerzo anual para coronavirus. ¿Cómo es con la influenza? ¿Te la dosis de refuerzo? Sí. ¿Sí? Todavía no he llegado a la cuarta, pero sí me la puse y es importante lo que dice el doctor porque en el fondo el lenguaje también comunica y cambia realidad. Sí, entonces el hablar de una dosis de refuerzo anual y ya no como una cuarta, quita que uno dice, pero ¿hasta cuándo estoy cansada? Pero en cambio si yo hago ese alcance es importante. Sí. Claro, y lo que ocurre es que leíamos con un equipo unos estudios hace pocos días atrás que pasados unos meses disminuye el efecto. Entonces, no es que uno por estar vacunado con una dosis el año pasado va a seguir para siempre. Sí, es verdad, ponerse las dosis de refuerzo. Al caminar por la calle 12 con Caracas, en pleno centro de la ciudad, es normal encontrar vendedores informales a toda hora y en todo momento. Terrible porque la inseguridad es tenaz, ¿te imaginas? La cuestión del COVID es muy cierto y está muy tenaz. Pero al seguir el recorrido en la Plaza de la Mariposa en pleno corazón de Bogotá, otro... Eso está muy mal hecho. Ahí vienen los contagios y todo, sin saber si ellos se ponen guantes para empacarlos o no. Para los ciudadanos es muy grave que las autoridades de salud no hagan controles en estos comercios informales donde se manipulan y contaminan los tapabocas que compran y usan miles de personas, ingenuas de cómo fue este proceso. Primero, que el gobierno no está haciendo una supervisión correcta a ese tipo de elementos. Y en segundo lugar, que perjudican al público, que necesariamente tenemos que usarlos. Además de la pésima manipulación de los vendedores, los tapabocas que se venden en los andenes de la ciudad están expuestos al humo de los vehículos, bacterias y otros microorganismos. Por último, los especialistas aseguraron que siempre hay que verificar las condiciones de bioseguridad de los tapabocas, que estos vengan en empaques sellados y destruir los que ya hemos usado. La mascarilla se ha convertido en el complemento obligatorio para todos, aunque todavía hay quien no la lleva, se olvida o hace un mal uso de ellas. Se la colocan debajo de la nariz, en la frente o incluso atada a la muñeca. Los agentes de Policía Nacional y local patrullan la ciudad. Son los encargados de avisar y, según el caso, de denunciar a la persona que no lleve bien puesta la mascarilla en lugares donde es imposible guardar la distancia de seguridad mínima de 2 metros con otras personas. Faro Televisión ha acompañado durante la mañana de este martes a varios binomios policiales que vigilan por la zona centro hasta el mercado central, además del mercado de Jadú, Mercadillo y alrededores. Los mismos policías coinciden en que desde que ocurrió el famoso cumpleaños aquí en Ceuta, la gente está más concienciada, aunque según ellos, da pena que hayamos tenido que llegar a este punto para que los ciudadanos obedezcan y se conciencien por la situación. Varias pruebas, distintas telas, todas usadas en mascarillas que los chilenos lucen en la calle hace varios meses. Hoy incluso hay multas por no usarla en algunas comunas y también la obligación de su uso en el transporte público. La duda, ¿qué tan efectivas son las mascarillas para disminuir el contagio? Un estudio publicado por la revista The Lancet entregó la respuesta. El uso de mascarillas disminuye a un 3,1% el riesgo de contagio si se usa sobre todo en espacios de alto riesgo, un análisis donde participó un chileno. La evidencia proviene en gran parte de mascarillas quirúrgicas y de las mascarillas N95 similar. No hay evidencia todavía de la utilidad de las mascarillas de género o artesanales, la verdad. Eso es algo que todavía no sabemos muy bien cómo puede funcionar. Las mascarillas de varias capas de tela podrían tener una efectividad similar a las quirúrgicas, dice el estudio, uno que también habla de otro elemento que se ha hecho popular en la pandemia, los escudos faciales y protectores oculares. Su uso baja el riesgo de contagio a un 5,5%. ¿Qué tan seguros se sienten los chilenos con estas medidas de protección? La mascarilla nos sirve, sí, pero no creo que vaya a andar tranquilo, que no me voy a
No me voy a contagiar. Creo que es la única manera, ¿no?, de usar las mascarillas y estar bien protegidos, ¿no? 50 y 50. Si los vamos a contagiar igual, dicen. Hay que cuidarse en lo posible, hermano. La distancia social, otra medida que hemos adoptado desde que el COVID-19 llegó a Chile. Si bien lo recomendado es 1 metro de distancia, si esto se lleva a 3 metros, el riesgo de contagio baja a un 2,6%. ¿Sirve usar estas medidas dentro de la casa? No es indispensable si las personas que viven en ese hogar no tienen síntomas, no han sido diagnosticadas con COVID-19 y no han estado expuestas a personas con infección documentada. En el caso de que se trate de un enfermo confirmado, el resto de los miembros de la familia sí debieran tomar todas estas precauciones, incluyendo uso de mascarilla. Con las mascarillas comprobadas como un elemento que reduce las probabilidades de contagio, nace otra pregunta: ¿cómo se usan adecuadamente? Su utilización correcta es indispensable para que sirvan de protección. Tapando nariz y boca. Luego de ello, realizamos un ajuste en la zona de la nariz para que no quede ningún orificio por el que pueda filtrar algún tipo de gotita. Un primer estudio que respalda el uso de mascarillas como un elemento que ayuda a reducir los contagios. Uno que analizó la situación en 16 países, donde más de 170 casos de observación dejaron en evidencia los efectos positivos del uso de elementos de protección personal, sobre todo en el personal. En espacios abiertos, sin embargo, la mayoría la sigue usando y son pocos los que tímidamente caminan sin ella por las calles. Mientras que en Florida, Estados Unidos, ya no es obligatoria al interior de aviones y en España dejará de ser obligación usarla incluso en lugares cerrados. Unos pocos no la usan, pero la mayoría, aunque estén al aire libre, la siguen utilizando. Sí, estamos hablando de la mascarilla. Yo le he dicho a mucha gente, ¿saben ustedes que desde el 14 no hay que usar mascarilla en el aire? Al aire libre, sí me dicen por ahí. Ya han pasado 5 días desde que las personas pueden andar sin mascarillas en espacios abiertos, siempre y cuando se pueda mantener 1 metro de distancia. Y quien diría que al principio de la pandemia había que insistir para que la usaran, hoy son varios los que se rehúsan a dejarla. Lo que pasa es que yo soy asmática crónica, entonces no podría sacarme la mascarilla, o sea. Salvo si fuera un parque, a lo mejor podría, pero no, ya me acostumbré. Anda mucha gente y yo no me la voy a sacar. Es difícil encontrar por las más concurridas calles de la capital personas que se atrevan a caminar sin mascarilla, y quienes lo hacen toman la precaución de llevarla a mano para ponérsela por si tienen que interactuar con otra persona. Sí, me siento bastante cómodo al no tener que usar la mascarilla por un tema respiratorio en realidad. A 5 días de esta nueva medida, el gobierno hace una evaluación positiva y reconoce que las personas han actuado de manera responsable. Y las personas han tomado y han evaluado el riesgo en las distintas situaciones. Y eso nos tiene muy contentos. Mientras en Chile tímidamente las personas se sacan la mascarilla en las calles, en Estados Unidos una jueza en el estado de Florida en espacios cerrados como escuelas, restaurantes y cines. En Chile, a puertas del invierno, esta posibilidad se ve lejana. Es más, desde el MinSal aseguraron que no dudarán en implementar nuevamente la obligatoriedad de la mascarilla si es que es necesario. Los israelíes ya no están obligados a usar mascarillas al aire libre tras una veloz vacunación y estricta cuarentena que redujeron en gran medida los casos de COVID-19. Sin embargo, Sanidad enfatizó que el uso de mascarillas en interiores seguirá siendo obligatorio, ya que el riesgo de infección en espacios cerrados es más alto, unas semanas después de la inyección. En los últimos días, el país ha registrado solo unos 200 casos diarios. En tanto, en Chile todavía experimentamos una... ¿Crees que nosotros logremos algo así en un mes? El Ayuntamiento de París prepara con la prefectura imponer la mascarilla obligatoria en ciertas calles con mucho flujo de personas, pero ni el gobierno ni los científicos que lo aconsejan son favorables a una obligación generalizada. El presidente del Consejo Científico, Jean-François de Frassier, explica que si bien recomiendan que se lleve mascarilla cuanto más mejor, a la hora de establecer obligaciones lo mejor es decidirlo localmente, sostiene. Para él se trata de sentido común, dado que en los centros de algunas ciudades el nivel de densidad hace imposible la distancia social, mientras que en las zonas rurales la mascarilla parece inútil. La demanda de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, a la prefectura va por ese camino. Pide que se formalice la obligación, pero no en todas las calles. La norma entraría en vigor en 2 o 3 días y afectará en particular a los muelles del río Sena o del canal San Martín, donde hay control. La situación es frágil porque un acontecimiento de supercontrol y a los jóvenes que se infectan no desarrollan formas graves de la enfermedad. Si el virus circula mucho entre ese grupo, se volverá a perder el control de la pandemia.
Las mascarillas se han vuelto un emblema de combate contra el coronavirus y desde el momento que se fueron incrementando los casos al pasar los meses, las personas han ido adaptándose a una nueva manera de vivir, cubriéndonos la boca, la nariz para ir al supermercado, al trabajo, al gym, a reuniones de trabajo y hasta para poder viajar de un país a otro durante esta covidianidad. En la actualidad existen varios tipos de mascarillas, como saben bien. Una de ellas son quirúrgicas, desechables, que suelen ser fácilmente reconocidas por su color azul, por la parte exterior y blanca en el interior, logrando hasta un 92.5% de barrera contra el virus. La FFP1, o conocidas como KN95, y las FFP2 y FFP3, sin válvulas de exhalación, pueden lograr proteger a las personas hasta un 98%. De ese mismo tipo de mascarillas existen la N95 con válvulas de exhalación, las cuales contienen una pequeña tapa redonda o rectangular de color blanco o amarillo, a veces con una especie de rendijas, generando una protección hasta de un 95%, pero solo a la persona que lo usa. Las de telas o llamadas mascarillas híbridas, que son las de tipo casera, pueden proteger hasta un 50% siempre y cuando posea las 3 capas esenciales de tela de algodón. La duración de su uso dependerá de si son reusables o no. Algunas vienen en su funda protectora con una marca R, que significa reusables, por lo tanto pueden utilizarse por lo menos 3 o 4 veces seguidas, como la N95 con válvulas y la KN95, mientras las no reusables NR, como las quirúrgicas, solo pueden ser usadas una vez o en un turno de trabajo máximo de 4 a 8 horas. La mala manipulación, sumado al exceso de sudor en los países del Caribe, como el nuestro, y la falta de higiene, ha hecho que esté surgiendo una ola de enfermedad cutánea denominada mask acne. Muchas personas guardan las mascarillas en bolsas de plástico y esto lo que hace es que le crea un ambiente húmedo que favorece el cultivo de más bacterias. Por eso es más recomendable utilizar bolsas de papel o de tela que deshidratan y no son tan favorables para el virus, además de otras recomendaciones esenciales para evitar cualquier bacteria en nuestro rostro. Un grupo de científicos, ingenieros y estudiantes de diferentes universidades de Estados Unidos que se dedican a analizar los diferentes métodos y su efectividad para desinfectar y así poder reutilizar estas mascarillas, en especial la N95, concluyen que la mayoría de las fórmulas usadas en los hogares no son efectivas. Ni el agua con jabón, ni el cloro, ni la desinfección con alcohol son las mejores recomendaciones para higienizarlas. Para muchos, no obstante, la reutilización sigue siendo la única alternativa, pero el problema es recurrir a métodos caseros de esterilización que no sean adecuados. Por eso salimos a la calle a preguntar con qué frecuencia cambian las mascarillas y tras usarlas, las higienizan en sus hogares. Cada 2 días. Depende, cada 3 días, si veo que está muy limpia, duro 4 o 5. Legalmente no. No, eso la daña, el alcohol la daña. Pero yo también uso en la casa, de la que venden a 50 pesos en la calle, y esa la lavamos, la usamos 3 veces o 4 y ahí la botamos. Luego de conocer las respuestas de algunos dominicanos de que reusan sus mascarillas por un tiempo más alargado de lo que realmente se debe, nos surgió la idea: ¿qué puede estar escondido debajo del tapaboca al usarlo tantos días? Quizás sin una adecuada esterilización. Y tras esta incertidumbre, elegimos 7 mascarillas al azar, 5 quirúrgicas, una KN95 y una de tela, utilizados durante 4 o 6 días, y las enviamos a un laboratorio
Y estos fueron los resultados. En las 7 mascarillas se encontraron una gran variedad de bacterias luego de analizarlas por el microbiólogo Fran Reyes. En los resultados, en todos los tapabocas, mascarillas, las 7, se hallaron Streptococcus grupo A, un microorganismo presente en la garganta y que puede llevar a la persona a sufrir infecciones de las vías respiratorias, como también producir neumonía. Se hallaron en 2 de las 5 mascarillas quirúrgicas enviadas al laboratorio, mientras que una de las mascarillas tipo KN95 se encontró Haemophilus. Una vez pasada la pandemia, y ojalá sea lo antes posible, y que haya una vacuna segura y eficaz, quizás no esté indicada el uso de la mascarilla a nivel comunitario entre toda la población y en espacios públicos, y volverán a ser solo usadas por los médicos. Pero mientras esto ocurre, vamos a protegernos ahora también de las mascarillas. Con mascarillas en la cara. Así salieron los melillenses en el primer día de su uso obligatorio como medida de prevención contra el coronavirus. Desde este lunes, los ciudadanos deben usar obligatoriamente la mascarilla en la vía pública, aunque se cumpla la distancia de seguridad entre las personas. También será obligatoria en espacios de uso público o se encuentren abiertos al público. Por las calles de la ciudad se veían a los ciudadanos caminando con las mascarillas en la cara. La norma también establece excepciones, como es el estar haciendo alguna práctica deportiva, encontrarse en la playa o piscinas, o el estar en situaciones que por la naturaleza propia de las actividades sería imposible utilizarla. También están exentos de usarlas quienes presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria.